Pues muy buenas tardes, es para mí un gusto y un honor estar aquí en representación de Clausum Doctoralis Universum Vitalis y de la Real Academia para la Preservación y la Conservación de las Lenguas y las Culturas Madre, que somos los organizadores junto con el doctor Juan Morales de la Garza de esta maravillosa conferencia magistral. Quisiera primeramente, para quienes no tengan el gusto de conocer su trayectoria, dar una pequeña introducción leyendo la hoja de vida del doctor Juan Morales de la Garza. El doctor Juan Morales de la Garza es escritor, conferenciante, asesor e investigador en desarrollo humano, fundador y director general de Morales Asesores desde 1991, donde ha dedicado décadas a la capacitación e investigación respecto al desarrollo humano, autor de Autogestión Ética de Alto Rendimiento y sus tres principios rectores. Es originario de Torreón, Coahuila, México. Tiene estudios universitarios en sociología, filosofía, educación y desarrollo cognitivo. Ha participado en varios concursos como psicología, liderazgo y ventas, además diplomados como contraanálisis, percepción unitaria y lateralidad cerebral. Es director general de Morales Asesores desde 1991. Dentro de sus publicaciones destacan autor de Vida y Muerte, que es una poesía publicada en el año 1983, Cenizas, publicada en 1985, Colapso, que es una poesía publicada en 1985, La historia de decir adiós, poesía de 1986, Remedos, poesía de 1988, Fractura mental, que es un planteamiento del pensamiento en el año 2012, 2017 y 2023. ¿Qué pasó con Don Antonio? ¿Qué pasó Don Antonio, perdón? Que es una narrativa del año 2013. Delgadez, Poesía y Fotografía 2014. Pescador de Horizontes, Poesía y Fotografía 2017. Y La Rabia del Encierro, Poesía 2022. Dentro de su aportación humanitaria y filantrópica, destaca que es presidente fundador de Fundación Civilidad, presidente fundador de Grupo Integrant, que es promotor e investigador de cultura desde el año 1985, productor y conductor de radio y televisión, colaborador de diversos diarios y revistas nacionales, director de Foro Público y Eventos Especiales del Festival de Guadalajara de 1989 y 1990. Es presidente fundador también del programa nacional ECATS Cinco Sentidos, iniciando en México los programas preventivos de conductor designado y prevención de accidentes. Es miembro de la Academia de Letras Guimarães Rosa Alegro, de Brasil, actividad internacional en la que ha sido distinguido con más de 20 ocasiones por sus aportaciones poético-literarias. Es presidente de la filial Jalisco de la Real Academia Internacional de Arte y Literatura, espacio en el que concentra talentos de diversas disciplinas artísticas y culturales del estado de Jalisco, generando inclusión, diversidad, respeto a los derechos humanos y cultura de paz. A lo largo de 33 años como conferencista, ha inspirado a más de 200,000 personas con actitud y aptitud de servicio y de servir a la responsabilidad íntima de mejora con el acervo de los talentos, con cada uno de quienes ha dotado por su naturaleza y las condiciones de su entorno. Pues bien, doctor, muchísimas gracias por su tiempo, por acompañarnos. Sabemos que estás de gira de trabajo en España, que has recorrido ya varias partes de Europa. Y bueno, pues te cedo el uso de la palabra, doctor, y muchas gracias. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias, doctor David Fragoso, por esta oportunidad y a mis estimados colegas y a todos los que nos acompañan. Voy a tratar de dar una síntesis en 10 puntos. Agradeceré que al final, si tienen preguntas, comentarios, críticas, estaré muy atento a tomar nota de todo. Intentaré hacerlo con la mayor sencillez y de una forma que sea agradable para todos, sin irme a recovecos especializados. Pero como primer punto, voy a hablar de la claridad de las ideas que se expresan con un lenguaje claro. Tradicionalmente, en los años
80s empezaron algunos académicos a querer dividir por épocas los usos de ciertas herramientas del lenguaje. Y entonces decían, en tales épocas se utilizaba mucho la retórica, en tales épocas se utilizaban mucho los calificativos para hacer descripciones muy abundantes de las cosas, y así se va tratando de acomodar. De tal manera en que en la antigüedad había gente muy culta que para demostrarlo tenía que utilizar latinismos, y ahora en la actualidad muchos utilizan anglicismos o extranjerismos. ¿Por qué? Porque la tecnología nos rebasa en otro tipo de cosas, y para decirlo de una manera muy franca y coloquial, quien llega y utiliza los latinismos de repente cae en mamonería, se diría coloquialmente. Entonces, para retirarnos del club Evenflo y dejar las mamilas a un lado, uno dejó de utilizar las raíces etimológicas y empezó a dejar de utilizar conceptos en latín que darían mucha claridad a la raíz de la expresión, que se utilizan no solamente en el lenguaje castellano, sino que además de eso, muchos otros idiomas que no pertenecen a esta línea de las lenguas romances acuden a sus raíces tanto en el latín como en el griego. Todos los idiomas del mundo están construidos de formas similares. Hay simplemente documentos que empiezan a explicar la gramática, pues de una forma muy, muy fluida y muy clara, pero que se da en diversos idiomas. Se da en el chino, se da, bueno, en las lenguas orientales, en las lenguas sajonas y en las lenguas hispanas, para redondearlo en ejemplos así. Incluso hay algo muy interesante y que México ha sido objeto de estudio a nivel mundial por ciertas construcciones gramaticales en la gran variedad de dialectos de pueblos originarios. Entonces eso es algo que es digno de hacer notar, y que será incluso tema de alguna otra ponencia de esas raíces históricas del lenguaje que no vienen ahorita al caso con esta simplificación del lenguaje que idiotiza. Y ahora voy al por qué el título de esta ponencia. Cuando simplificamos algo, es como hacer abreviaturas, y no toda la gente entiende el significado de una abreviatura. Y sucede en muchos conceptos. Y me voy a ir a las nuevas generaciones que ahora sustituyen el lenguaje en los celulares, en las redes sociales y demás, con abreviaturas, ya sea en letras o en símbolos, que es el uso del emoticón, o que es el uso de 2, 3 letras para significar una frase, que no voy a abundar ahorita en ninguna de ellas para no ponerle folclore al tema. Pero esta simplificación hace pensar que el otro ya entendió. El lazo que hay entre el emisor y el receptor del mensaje está lleno de suposición. Entonces, al suponer, no significa que realmente se entendió. Y en esa suposición es más difícil establecer una comunicación clara. ¿Por qué? Porque los recursos lingüísticos que se utilizaron no tienen ya una estructura ni una profundidad y demás. Y ahí paso al segundo punto de esta ponencia. Necesitamos expresarnos con frases completas, con ideas completas. Incluso en el diálogo que tenemos familiar, imagínense cuántos problemas pudieran obviarse cuando utilicemos frases completas con ideas completas. Esto va a ayudarnos a explicar en un tema que más adelante voy a mencionarles respecto a la asertividad, porque también hay un concepto equivocado en el uso de la asertividad. Pero cuando empezamos a utilizar
una idea que la tengo completa de principio a fin va a explicar qué, cómo y cuándo deseo, considero o propongo que suceda tal o cual cosa. Si en mi lenguaje lo hago con una frase completa, no dejo lugar a dudas. Por lo tanto, sea para expresar sentimientos o pensamientos, esto me ayuda a evitar la suposición. Cuando estamos utilizando algún otro elemento, incluso se da mucho en las discusiones, cuando alguien interrumpe al otro cuando ni siquiera ha terminado la frase, es porque suponemos que ya sabemos a dónde va, qué me quiere decir y qué me está reclamando. Entonces, hago mención a esto porque el impacto que tiene en la inteligencia emocional es muy alto. Y cuando tenemos una descompensación en el equilibrio de la inteligencia emocional, también lo tenemos en la intelectual, porque no podemos hacer la conjetura objetiva para poder interpretar las emociones que estamos viviendo. Entonces, el proceso de cómo hablamos, cómo escribimos, cómo nos comunicamos, está íntimamente ligado con ese proceso de armonía, tranquilidad y el manejo de todas las variantes de inteligencias que tenemos como seres humanos. Hemos descuidado mucho la construcción del lenguaje y puedo poner así como un aspecto básico. Todavía en los años 70 y 80 en las escuelas había concursos de oratoria, concursos de declamación, había concursos de escritura, había diferentes actividades que nos ponían en práctica el uso del lenguaje. El uso de utilizar una pluma, un lápiz en el papel es una herramienta cognitiva y es una herramienta pedagógica que desarrolla muchas otras cosas, no solamente el escribir, es la construcción y el trabajo lúdico del movimiento de la mano y demás. El uso del estudio de la caligrafía de propia mano, no puedo utilizar el manuscrito porque escribir en máquina o en computadora también es manuscrito, estoy utilizando las manos. Los que no tienen manos, así como estos que se anuncian en YouTube, pues son pie escrito, ¿verdad? Porque lo hacen con el pie. En ese sentido, todo lo que escribimos, sea con maquinita, con celular y demás, sigue siendo manuscrito. Bueno, el proceso de simplificar ha causado un deterioro cognitivo. El aumento de la frustración emocional e intelectual al carecer de recursos de expresión genera un impacto tan fuerte que lo que estamos desarrollando es tolerancia a la frustración. Entonces la frustración ya no se convirtió en un problema a resolver. Ahora es hasta bandera de presunción, a través del estrés, a través de diferentes cosas, ¿no? Perdón un poquito lo de la tos, pero bueno, en este sentido, cuando carecemos del recurso de expresión, nuestros niveles de frustración son mucho más elevados. Una persona que no tiene la capacidad de expresarse, tampoco tiene la capacidad de análisis. Y si no tiene la capacidad de análisis, su lectura de comprensión es mínima. Sus capacidades de lectoescritura es mínima. Sus capacidades de lenguaje son mínimas. Y cada vez que tiene que hacer un comparativo de datos, sean científicos, históricos, filosóficos, de lo que sea, del mundo exterior o de sí mismo, tiene una incapacidad enorme para poderlo procesar, porque no entiende el lenguaje en el que está. Tenemos una serie de palabras que utilizamos de manera cotidiana y que no tienen la significación correcta para lo que realmente manifestamos. Y les voy a poner un ejemplo nomás para abrir polémica. La gente utiliza la palabra creo
Creo en esto, creo lo otro, creo que mañana va a llover, creo en un solo Dios, creo esto, creo aquello. Todo es la palabra creo. Cuando la palabra adecuada sería considero. Considero que mañana, porque tengo los elementos o porque pienso de tal o cual manera, o porque la información que en este momento yo conservo me permite considerar tal cosa. Pero estamos acostumbrados a la defensa de la creencia, no de la consideración. Y ahí entra en juego el ego, el sentido de pertenencia, la institucionalidad de ciertas expresiones que se utilizan en ciertas instituciones, pero no en el lenguaje público abierto, porque se acapara también el lenguaje como una posesión. Los abogados tienen un lenguaje muy particular, los médicos, los ingenieros, los arquitectos, cada profesión tiene sus tecnicismos, pero también las instituciones acaparan cierto tipo de palabras como si fueran exclusivas de ellos y le dan una significación distinta. Aquí, en este tipo de cosas de la significación, tengo que hacer un paréntesis muy importante. Cuando Humberto Eco desarrolla la semiótica, en sus palabras, la interpretación social del lenguaje y su significado, y en una tesis que presenté a mediados de los 80, yo decía, no, es la interpretación íntima del lenguaje social y su significado, porque el que interpreta es uno, con el acervo cultural que tiene. Bueno, esa polémica me llevó a un examen profesional de 5 horas súper divertido, quizás de los eventos que más he podido disfrutar, por la polémica que se armó entre los sinodales. Yo casi no tenía nada que hablar, pero eso es lo que lo hizo más atractivo. ¿Por qué? Si yo me pongo ahorita a hablar de semiótica y me salgo a media calle a hablar de semiótica, puedo decirles que el 90-95% de la gente no va a tener ni la menor idea de lo que estoy hablando. Si le empiezo a hablar del significado de las palabras, me van a inventar cualquier teoría sacada de un diccionario y que ni siquiera sabemos si el diccionario está bien acreditado o no. Entonces, se hace una polémica ahora con Wikipedia, con Google, con todo esto, como si fueran los diccionarios absolutos, cuando ya hay varias denuncias de que se ha modificado el sentido de muchas expresiones, de palabras y de conocimientos, en lo que se supone que es un instrumento de consulta que debe ser fehaciente, como es Wikipedia, y resulta que no, porque ya cualquiera le puede abonar, agregar información y deformar la información que está ahí, y tenemos una gran cantidad de mentiras y de inexactitudes, y sobre todo en el uso del lenguaje. Hay un objetivo por el cual se requiere que el gran volumen de la humanidad tenga complicaciones de interpretación del lenguaje. Sí, sí hay un objetivo en eso, y es un tema que voy a tocar más adelante. Estoy poniendo nada más semillitas de hacia dónde vamos a ir, de lo que está sucediendo aquí. La necesidad de ser asertivos en pensamientos y en el lenguaje viene a colación de algo. Yo les dije que les iba a hablar algo de la asertividad. En los años 60, 70, empieza a ponerse de moda la palabra de la asertividad. Y algunos pedagogos empiezan a utilizar la educación asertiva. Y luego hacen un pequeño manual de filosofía para niños utilizando herramientas de la asertividad. Y luego eso escala a las empresas en capacitación con herramientas de asertividad para ejecutivos. Y luego lo empiezan a utilizar también como un elemento en la neurolingüística, y total, se hace un reguero con la palabra de la asertividad, pero la dejan solamente en el nivel de la comunicación, cuando el proceso de la asertividad tiene que ser el pensamiento asertivo, el que tiene la objetividad de pensamiento con la claridad de ideas para luego traducirlo en un lenguaje con absoluta claridad. Me regreso al principio, frases completas con ideas completas. Eso es un ejercicio de asertividad. Si desde la temprana infancia pudiéramos tener acceso a que padres, maestros, medios de comunicación
utilizaran pequeñas herramientas de frases completas con ideas completas, el desarrollo de comunicación del niño desde chiquito tendría una objetividad que cuando llegue a secundaria ponía a temblar a muchos graduados de universidad de la actualidad. Entonces sería una situación muy, muy interesante, pero es que educar en la objetividad no es negocio. Esto tiene unas implicaciones a nivel mundial muy, muy fuertes y ahí vamos a ir abundando después. El cuarto punto, que es la relación de los programas educativos con los medios de comunicación. En el caso concreto de México, a partir de los años 70 se retiran de los programas educativos toda una serie de complementos en el aprendizaje, así como se retiró el civismo, así como se retiraron algunas otras materias desde la primaria, la secundaria, se vio tremendamente alterado el programa de formación de maestros en las escuelas normales. Y conforme van saliendo las generaciones de los profesores más viejos que empiezan a jubilarse y demás, las nuevas generaciones de maestros ya vienen sin herramientas y el proceso de la psicología infantil, de no traumar a los niños y tratarlos entre algodoncitos, hace una pérdida de carácter en muchas cosas porque no se forman disciplinas de nada. Las disciplinas no son herramientas de sometimiento, son herramientas de ordenamiento. Y el ordenamiento es una disciplina de empatía porque me permite respetar a los que tengo en el entorno. A través del lenguaje hay quienes pueden decir absolutamente lo contrario de lo que acabo de pronunciar ahorita. ¿Por qué? Porque dirían que estoy atentando contra las libertades de desarrollo, nada más que se les olvida que son las libertades de desarrollo que hay en una persona que aún no sabe que se tiene que desarrollar, ni cómo se tiene que desarrollar. Entonces, sí le puedo dar el ejercicio de la libertad, sí, siempre y cuando vaya en el complemento de la responsabilidad del uso de esa libertad. No puede ir la enseñanza. Y cuando hablo yo de las libertades y de la responsabilidad, me regreso al constructo del lenguaje. Este aspecto tiene que ver específicamente con la calidad y cantidad de comunicación que tenemos con quien se está desarrollando para que lo entienda en el pensamiento lógico, a nivel cognitivo. Como no lo entiende, porque no tiene un lenguaje que lo haya estructurado para entenderlo a cabalidad, supone que lo sabe. Y aquí el gran enemigo es la suposición con información incompleta y mal construida. Entonces, me regreso. Frases completas con ideas completas. La asertividad empieza por asertividad de pensamiento y después, por consecuencia, será asertividad en el lenguaje. Pero la asertividad en el lenguaje es una consecuencia del pensamiento. Todo el tiempo que se estuvo generando las herramientas de asertividad, las estuvieron utilizando específicamente solo para la comunicación y no para el desarrollo del pensamiento. Cuando yo me voy a los medios de comunicación y lo comparo con los programas educativos, los medios de comunicación empiezan a normalizar la estupidez, de tal manera que mientras más ridículo, mientras más vulgar, mientras más insensato, mientras más accesible sea, es más fácil acaparar la atención de quien no le cuesta ningún trabajo entretenerse en lo que no le da crecimiento. El problema grave es de que el entretenimiento antes tenía crecimiento y luego el entretenimiento dejó de tener crecimiento. Cuando el país en los años 30, 40, 50 y todavía en los 60 tenía un nivel de analfabetismo muy alto, aún el analfabeto
se dirigía a las demás personas con corrección, con educación. Todavía la cortesía existía y se hablaba bien porque el principal elemento educativo era el radio, las idas al cine. Y las idas al cine me refiero hasta los de carpa que iban a pueblito por pueblito y en la plaza ponían una sábana y pasaban las películas ahí. Pero la gente más humilde tenía acceso a ese conocimiento. Las radionovelas, el lenguaje y la corrección, las películas de la época del cine de oro de México, el lenguaje y la corrección. Entonces, aunque no supieran escribir, se sabían expresar con lenguaje y corrección. Ahora tenemos un gravísimo problema de que en las épocas de mayor acceso a los medios de comunicación, a las tecnologías, a las páginas web, el mayor acceso a toda la información, tenemos una reducción enorme en el nivel intelectual, en la corrección, en la formulación de ideas. No he visto que en las escuelas de la actualidad tengan el trabajo de escribir a mano un ensayo, un cuento, un algo en los niños que nos llevaba a construir el lenguaje. No me refiero a convertirlos en escritores, nos llevaban a construir el lenguaje. No se trata de obligar a que todo el mundo se vuelva poeta, cuentista, narrador, novelista o haga tesis científicas desde que está saliendo en la primaria y la secundaria. No, no se trata de eso. Se trata de que el único común denominador entre todos los seres humanos es la interacción a través del lenguaje. Y si no cuidamos la interacción que tenemos en calidad y en cantidad con el lenguaje, estamos empeorando el problema, pero empeorándolo y mucho. Estamos en un momento crítico del culto a la estupidez que se está haciendo en todo el planeta, pero ahora que he estado haciendo esta gira, que ando ahorita acá en el lado europeo, oportunidad en 2 o 3 ocasiones meterme a la televisión abierta en diferentes países, ¿no? O sea, por ejemplo, en Italia. Y los programas de concurso sobre significado de palabras, datos históricos y demás, siguen existiendo. En México ya es imposible que exista un programa de esos, ni siquiera en la televisión educativa oficial, ni siquiera con ellos tienen ese tipo de programas. Ya la ridiculización de la cultura y de la propia persona es lo que está de moda, que es un riesgo altísimo porque la moda es efímera, pero eso va a ser ahorita un poquito más adelante. El aumento de la accesibilidad a la web no se traduce en mayor ni mejor educación. Eso es definitivo. ¿Por qué? Porque el acceso a tal variedad de información en la palma de la mano con un celular que compite con un placer inmediato de estar moviendo solamente el dedo y estar viendo videitos y videitos y videitos y la facilidad de volverse famoso por decir una estupidez y convertirse en la estrellita del barrio es tremendo. Entonces ya la capacidad intelectual ya no tiene un reconocimiento. Yo felicito que estén aquí porque quiere decir que todavía hay un interés en la actividad intelectual del planeta, porque quedamos algunos y mientras quedemos algunos, la esperanza sigue. Pero además, la responsabilidad que tenemos en nuestras manos es altísima. ¿Por qué? Porque de una u otra forma lo que tenemos que encontrar es cómo fortalecer los liderazgos para poder reconstruir este tipo de situaciones y decir, señores, el camino es por este lado, no podemos desperdiciarnos como seres humanos en estas vaguedades. Ahora bien, me voy ya al punto para seguir en el orden correcto. Me voy al punto 6, que por primera vez en la historia, por primera ocasión, estas 2 últimas generaciones que tenemos, el IQ retrocede. Es decir, cada generación el promedio de IQ se iba volviendo más inteligente.
en las 2 últimas generaciones, o sea que traemos ahorita, no sé si los Zetas y entre los millennials y los Zetas, ha retrocedido. Pero cuando empiezo a ver que en el estudio dicen 1.5, es un mundo. El retroceso en cada uno de ellos es 1.5, quiere decir que hemos retrocedido 3 puntos. Retroceder 3 puntos es como retroceder más de 30 años en el desarrollo intelectual. Lo que habíamos logrado 30 años para atrás a nivel mundial. Esto tiene una gravedad, bueno, se da a nivel mundial, pero no en todos los países es el mismo promedio. Es el promedio mundial 1.5. Hay países que andan en el 4. No quiero deprimirlos, no les voy a dar el dato de México. Es lo dejo así nada más, y tiene mucho que ver la calidad de nuestros medios de comunicación y tiene mucho que ver la calidad de nuestros procesos educativos en las escuelas. Mientras nos neguemos a el tema de evaluar, de medir, perfeccionar, eficientar y otra serie de cosas que tendríamos que hacer con una profunda responsabilidad, independientemente de las ideologías. Este no es un tema de ideologías, es un tema de ser competitivos a nivel mundial y es de decidir si estamos dispuestos a ser los líderes o ser los esclavos. Así de sencillo. El punto 7 es que este efecto de la simplificación es casi global, de una u otra forma ya lo he ido comentando con ustedes, pero no se da en todos los idiomas. Hay idiomas y hay países, y veo con mucho gusto hacia el lado de Suecia, Noruega, Dinamarca, o sea, ya van ahorita como 7, 8 países que están quitando las pantallas digitales de las escuelas para que otra vez los niños empiezan a hacer esta construcción desde la psicomotricidad de escribir en el papel, el análisis de observar en el pizarrón y transmitir aquí y luego generar una idea y volverla a transmitir al papel, es un ejercicio que genera disciplina, es un ejercicio que genera hábitos. La gente que supone no tiene el hábito de preguntar porque se queda con la suposición y por defender su propiedad, su posición, el ego no le va a permitir preguntar la duda que tenga. Estoy más que seguro que ustedes han tenido la experiencia en aula de que terminan de explicar algo y no falta que alguien les pregunte justo lo que acaban de decir y ni cuenta se dio. No hay atención, no hay interés, no hay el incentivo. Esto incrementa la apatía y esto genera un conflicto porque esa persona se vuelve altamente sensible en alabar y fomentar su nivel de frustración. Y entonces el nivel de frustración, como lo dije en un principio, se vuelve un trofeo que tienen que defender porque entramos a otro proceso, victimizarse. El deporte favorito es victimizarse y para eso necesito tener un nivel de frustración y a lo que tengo que culpar es el mundo no me entiende. Entonces otra vez estamos en parvulitos de filosofía defendiendo el existencialismo, pero ni siquiera el existencialismo filosófico que tiene unas raíces interesantes, ¿no? El existencialismo solamente porque están pisando la tierra y el mundo no los merece. Entonces, en ese sentido, sí tenemos que buscar que la parte educativa y la del lenguaje requiere una prioridad. Miren, aunque yo soy muy malo para los números y las matemáticas, es más fácil entender las matemáticas porque es una ciencia totalmente objetiva. Es una ciencia armónica y tiene un resultado concreto. El lenguaje no. El lenguaje es muy interpretativo y muy subjetivo y es muy difícil de hacerlo entender y llegar a cabalidad. Ahí es donde las matemáticas nos llevan años luz
en la parte pedagógica comparado con el lenguaje. La forma en que nos enseñaron la gramática y la ortografía, mucha gente ni siquiera entiende las reglas. Hace, para ser muy exacto, hace 7 meses, 8 meses, inicié unos talleres literarios en Guadalajara y uno de esos talleres son de 5 sesiones cada taller. Uno era lo que nunca te dijeron de la gramática. Y no hablamos de reglas gramaticales, sino de cómo están escritas las reglas gramaticales que tienen unas contradicciones etimológicas, semánticas. O sea, que uno dice, a ver, esta palabra, ¿por qué se utiliza para describir tal o cual regla ortográfica o gramatical si ni siquiera significa eso esa palabra? Y ningún maestro de la primaria o de la secundaria o de la preparatoria lo ha podido explicar. Entonces, ese taller se trata justo de desmenuzar lo que nunca nos dijeron de la gramática. Entonces, se vuelve muy divertido y se abre todo un panorama porque resulta que hemos estado utilizando las palabras equivocadas para querer explicar algo que no es. Desde el lenguaje, ¿eh? Entonces, imagínense estas consecuencias que tenemos a diario, en el uso diario, en medios de comunicación, en las escuelas, en todo. Volvemos a darle un incremento al nivel de frustración. Bueno, esta reducción extrema de las capacidades de lectoescritura nos hace pensar que la tarea es más difícil aún para lo que nos espera con las nuevas generaciones. Mucho más difícil. Entonces, ese factor es que estamos urgidos de generar estrategias y de generar actividades prácticas, no teóricas, actividades prácticas que permitan hacer incluir en sistemas educativos y en el aprendizaje generalizado, es decir, medios de comunicación y escuelas, este tipo de estrategias. Es un reto muy, muy difícil. Ahora, cuando pasa esta deformación del lenguaje, que degrada su significación, nos encontramos con personajes que dicen, no sé que no sé y tampoco quiero saber. Hay una apatía absoluta. No sé que no sé y tampoco quiero saber. La negación es absoluta y ese concepto genera una resistencia. Entonces yo no puedo llegar y decirle a alguien, te voy a enseñar a hablar, a escribir, a pensar, a esto, al otro. No, otra vez como niños chiquitos, tiene que ser a través de jueguitos, caricaturizar lo que está sucediendo, poner un anzuelo muy suavecito y llevarlos poco a poco. La misma forma en que la ignorancia sedujo la mente, ahora tenemos que buscar que el conocimiento y la sabiduría seduzcan la mente, pero también a través de fortalecer el carácter y la disciplina. Hablo de la disciplina como un proceso de orden que nos permita construir un proceso lógico en nuestra mente para poder decir frases completas con ideas completas. Cuando carecemos de estos dos elementos, olvídense, no hay asertividad. Conozco genios que batallan mucho para comunicarse. Son unos verdaderos genios, pero no me pueden decir una frase completa y si me dicen la frase completa no tiene la idea completa, me dieron nada más un fragmento. A la hora que me pongo a hacer cierto tipo de ejercicios con ellos al respecto de esto y a cambiarle el significado a un pequeño listado de 50 palabras que hice para un libro que estoy ahorita por terminar y espero publicar, pues ahora sí que el próximo año, a principios del próximo año. Esas 50 palabras son las básicas para empezar a reconstruir a través del desarrollo humano ético, que ese es un valor importantísimo, un desarrollo ético que te permita establecer las 3 reglas de la autogestión. 3 reglas muy sencillas que será motivo más adelante abundar en eso. Bueno, ¿qué hacer? Y aquí sí me voy.
Las propuestas van desde los sistemas de aprendizaje básico, crear una legislación que garantice el incremento educativo, pero crear una legislación que lo garantice, por supuesto, ahorita es algo totalmente imposible. Me da mucha pena decirlo. Somos víctimas de nuestra propia ignorancia, de nuestra desidia, de nuestra apatía, de nuestra inactividad, y ya no le voy a poner más calificativos. Espero que cada quien tenga su Kleenex y limpie sus lagrimitas como le dé su gana, pero aquí el punto es de que ya no tenemos las condiciones para reestructurar el sistema educativo en México. No las hay. Ahora tenemos que reconstruir las condiciones para luego poderlo hacer. Y un sistema que tenga una evaluación permanente, porque lo que no se evalúa no puede mejorar. Cuando en los años 80 se empezaron los procesos de mejora continua, la herramienta básica era la evaluación continua, porque es el que me permite decir cuáles son los parámetros con los cuales puedo cambiar algo. Si no tengo la virtud de la aceptación de la realidad a través de evaluarla, ¿cómo la puedo modificar? ¿Cómo la puedo cambiar? Entonces, ese es el punto, que el proceso requiere una evaluación y establecer estándares. No podemos ser autocomplacientes. Independientemente del sitio, el microentorno en el que se encuentre, ya son ciudadanos del mundo. La tecnología ya no los puede poner en un pueblito y en una región y defender una etnia. La etnia se defiende con dignidad porque son las raíces culturales. Ese es un tesoro magnífico, pero no me puedo aislar del resto del mundo. Al contrario, tengo que llevar mi tesoro magnífico a que el mundo lo vea, con el mismo respeto que yo le tengo a mi tesoro en este lugar. Pero pelear que no quiero aprender aquello por defender mi tesoro es una aberración. Al contrario, tengo la capacidad de aprender las dos cosas y dignificar mis raíces mostrándolas, pero con frases completas, ideas completas, disciplinado, organizado, evaluado, con estándares de calidad. O sea, necesito crear un sistema en eso. En el momento en que estamos generando un pensamiento objetivo, los niveles de frivolidad y vulgaridad con que se maneja el entretenimiento se van a tener que empezar a disolver. Pero a mayor frivolidad, vulgaridad, consumo idiota, porque ni siquiera es consumo de cosas propositivas, ¿no? Es un consumo de basura. Entonces, es un país muy ecológico porque siempre se está reciclando la misma basura constantemente en los medios. Mientras tengamos ese nivel, otra vez vamos a estar de reyesitos en la degradación del IQ a nivel mundial. Y otra vez vamos a estar con un porcentaje de ignorancia terrible, cuando debiéramos de ser un país líder a nivel mundial en muchas otras cosas, simplemente por el acervo cultural que tenemos. El acervo cultural de nuestro país es extraordinario. Los aportes científicos de nuestro país a nivel mundial son proezas, pero los únicos que no lo saben son los mexicanos. Y eso es de mucha gravedad. Entonces, esa condición histórica de pensar que no somos nada, que la gente ni siquiera se da cuenta lo que se ha logrado en el país, ni nada, está encapsulando y blindando para proteger el nivel de frustración. Y mientras tenga yo una persona frustrada, va a estar confundida y su capacidad de análisis es cero. Maestros, normalistas, profesionistas y demás, si no tienen la conciencia de un proceso de mejora profundísimo desde la raíz, una reingeniería total en el proceso, rescatando las muy buenas cosas que tenemos del pasado, pero observando las muy buenas cosas que están sucediendo para el futuro, pues va a ser muy difícil si no lo vemos con esa objetividad y si no unimos a las personas claves para que eso suceda. Yo les voy a poner como anécdota
un proceso que viví hace 18, 19 años. Habíamos en México 5 o 6 motivadores que las grandes empresas de seguros, bancos, laboratorios farmacéuticos y demás nos traían de merolicos por todo el país dándole motivación a la gente. Entrada de caballo gordo con salida de burro flaco, porque la motivación finalmente es una charlatanería. Te tengo que convencer de que te sientas que eres un superhombre para que luego salgas a la calle y te frustres con la realidad que realmente eres. Pero mientras tanto, te comprometiste, fijaste metas y te pusieron una carga de estrés terrible en la empresa con metas de venta, productividad, etcétera, etcétera, etcétera. Y además tienes que estar repitiendo frasecitas de me siento fuerte, sano y feliz, yo puedo, esto y lo otro y lo que sea, cuando no estás construyendo la autogestión. Cuando yo dejo eso, hago mi mea culpa de no ser más parte de la charlatanería de la motivación, me retiro de un montón de congresos y demás, pero a todos mis clientes yo les mando una carta explicando lo que es la autogestión de alto rendimiento, autogestión ética. ¿Por qué ética? Porque para empezar, la autogestión en uno, si no se respeta a uno mismo con ética, no tiene nada. Uno, nadie da lo que no tiene, entonces primero tengo que ser ético conmigo. Y es de alto rendimiento porque 24/7 yo convivo conmigo. Y la responsabilidad que tengo conmigo mismo es 24/7, no a ratitos. Ese no es un asunto de motivación, es un asunto de autogestión y tiene una serie de herramientas y cosas partiendo desde el lenguaje. Y ojo, una de las principales herramientas que utilizo para poder corregir el lenguaje es el poder del silencio, porque me permite, con herramientas, hay 4 niveles de silencio, me permiten herramientas de los 4 niveles del silencio observar lo que pienso, lo que digo y lo que hago. Y estoy resolviendo otro problema humano que se llama congruencia. En el libro de Fractura Mental, que es el primer ejercicio de autogestión, la congruencia es la base. Quien no es capaz de ser congruente consigo mismo, ya está perdido, olvídense, ya, es un charlatán. Y lo digo con todas sus letras. Todos los seres humanos nos resbalamos como charlatanes. Ninguno estamos libres de pecado. No conozco a ninguno, ¿eh? Si alguien está haciendo ya labor de santificación, beatificación y quiere algún altar, yo le consigo 3 ladrillos para que lo construya. Pero la verdad de las cosas es que todos los seres humanos pecamos de incongruencia porque no somos capaces de sostener la disciplina 24/7 de ser uno con nosotros mismos. Nuestro lenguaje no nos lo tiene preparado. Ahora imagínense cuando estamos ejercitando el lenguaje y el silencio para poder observar el lenguaje, he ahí el punto. El lenguaje es toda una conjunción de sonidos, de figuras y de cosas que estamos haciendo. Es todo un mensaje. Pero la mejor forma de entender el mensaje es darle un espacio de silencio, tanto auditivo como visual. El silencio tiene diferentes manifestaciones, en este caso en particular que estoy hablando. Darle ese espacio de interpretación nos da una perspectiva totalmente distinta. Entonces, por ahí es por donde va este asunto. Creo yo que es lo que se construye del por qué la humanidad, al simplificar las cosas, al no profundizar en las cosas, ha creado un lenguaje que idiotiza, estamos utilizando basura, estamos en una situación muy grave al respecto de esto. Me daría mucha tristeza tener que hacer afirmaciones duras, pero lo que está sucediendo en las universidades, en las maestrías, en diferentes diplomados y demás, gente que no puede comunicar y tienen un grado académico que debieran de tener garantizada la calidad de la comunicación.
maestros normalistas que la ortografía no la conocen ni por error. En los años 90 me pidieron que hiciera un estudio para crear un plan nacional de lectura y fue muy vergonzoso que una de las profesiones que menos libros consume son los maestros normalistas y ellos son los que enseñan a leer a los niños, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Bueno, yo todavía no tengo nietos, aunque parezca abuelito, pero a las nuevas generaciones los están enseñando a leer y ellos no leen. Entonces uno dice, ¿dónde está la congruencia de eso? De las pequeñas lecturas del libro. He visto maestros de sexto de primaria con más de 10 años de experiencia trabándose para leer un pequeño poema de su libro de texto de sexto de primaria. Y le pregunto sobre el texto y su lectura de comprensión es mínima. Entonces, si no evaluamos eso y si no tomamos cartas en el asunto de eso, pues nada más estamos pateando el bote, pasando la bronca más adelante, pateando el bote para adelante. Y ahí va. Y esto nos va a generar un problema más grave a México, junto con todos los problemas que están por venir. Señores, estoy a su disposición. Preguntas, comentarios, críticas, en lo que yo les pueda servir. No quiero redundar más en los temas y ustedes me dirán que si quieren hacer alguna pregunta o qué les pareció. Doctor querido, pues muchas gracias por todo lo que nos acabas de comentar. Creo que los que estamos en el ramo de la educación somos conscientes de que mucho de lo que acabas de comentar es una realidad incómoda, de la cual no se quiere comentar mucho. Vamos a permitir a partir de este momento que toda la persona que quiera hacer uso de la palabra pueda habilitar su micrófono. Yo te puedo decir que tristemente he visto, bueno, yo estoy en una institución académica de nivel superior, en la cual hemos tenido posibilidad de crear muchos planes y programas de estudio y niveles posgrado, ¿no? Desafortunadamente yo he visto cómo ha estado la decadencia, no solamente académica, también intelectual, de lo que tú comentas, ¿no? Es muy triste que nuestros jóvenes ya no se saben ni siquiera de memoria su RFC. Es más, hay jóvenes que ya ni saben qué es eso. Así es. Jóvenes que no saben ni su dirección, no han vivido toda la vida. O sea, es increíble la capacidad de retención de nuestros jóvenes, es muy lamentable. Y creo que mucho de lo que tú comentas, pues es como encontrar justamente el hilo negro de lo que en donde estamos fallando como sociedad y como personas. Yo te puedo decir que, por ejemplo, en casa aquí no vemos televisión, aquí no vemos eso de la casa de los famosos y todo ese tipo de cosas, pero es alarmante la cantidad de personas que viven alrededor de este tipo de historias, este tipo de sucesos que no enriquecen, no les dan un ejemplo propositivo de vida. Y bueno, pues que tú estés dictando esta conferencia desde España, desde Europa, trabajando en la construcción de nuestro claustro, como decimos, un mundo mejor, pues me da mucho gusto. A partir de este momento, cedo el uso de la palabra si alguien quiere deshabilitar su micrófono y hablar. No pienso que sea necesario un moderador. Estamos en confianza entre personas pensantes. Pues adelante. De uno por uno no se hagan bolas. Hola. Sí. Hola, doctor. Sí, adelante, Vivian. Sí se escucha. Sí, claro. La duda que tengo es, como educadores, tiene razón, fallamos todos y todas. ¿Qué sugerencia nos puede dar para que estemos en las mejores condiciones de transmitir una buena comunicación?
según lo que usted ve, según cómo está la cultura? Bueno, cuando nos encontramos en este tipo de circunstancias con la gente, y a alguien se le señala que le urge un proceso de mejora, lo primero es que se siente ofendido porque todo el mundo piensa que está bien. Pero tener un proceso de aceptación de la realidad con una evaluación y que utilicemos las formas más amorosas posibles para educar. Y es la primera vez en toda la presentación que digo la palabra amorosa. La forma amorosa no tiene egos. No podemos presumir de que enseñamos, podemos presumir de que compartimos. Cuando una persona sabe que le estás compartiendo un conocimiento y que es como un regalo, que es un ofrecimiento porque tienes muchas esperanzas en su mejoría, lo toma de una manera distinta que cuando se le dice, mira, te voy a enseñar porque no sabes. Entonces, yo expliqué a nivel académico una estructura ahorita rápida de un panorama pesimista, de una realidad muy dura, pero la práctica del aula, la práctica incluso de la construcción de los programas educativos para el futuro, tienen que tener un manejo de inteligencia emocional muy importante, porque también tenemos generaciones altamente sensibles, son muy delicaditos, casi de cristal, se nos rompen con un suspiro y además son muy sentidos, parecen jarritos de Tonalá. Entonces es muy difícil ese manejo, por eso tenemos que tener un lenguaje lo más amoroso posible, con estrategias suaves, no invasivas, sí agresivas, pero no invasivas. Vaya la expresión. Lo que pasa es que la palabra agresividad es una de las 50 palabras que hay que corregir. Agresividad, vamos a utilizarlo con un sustituto ahorita, con firmeza, implacables, tenaces, con esa certeza. Con mucha certeza de lo que estamos haciendo, pero sin perder de vista el tono amoroso. ¿Algún otro comentario? No sé si cubrí bien tu expectativa, Viviana, estoy a tus órdenes. Muchas gracias. Sí, una parte la cumplió, y estoy agradecida. Es esta parte, en este caso, de tener un lenguaje, si entendí bien, algo amoroso, pero más bien amoroso, pero al mismo tiempo como tratar de ser más firme entonces. Sí, claro. Mira, desde hace muchos años yo tengo un dicho que dice que a uno no le importa que le digan perro, sino la perra forma en que se lo dicen. El educando, desde niño, está esperando que les digan las cosas en su idioma particular y privado. Está tan diversificado el desglose de la interpretación del lenguaje que necesitamos encontrarle el modo para que vaya entendiendo. Y una vez que picó el anzuelo, ahora sí ya lo jalamos a donde necesitamos ir. Pero primero tenemos que atraerlo en ese sentido. Requiere muchas técnicas pedagógicas, pero con un programa muy objetivo de puntos por lograr. Para empezar, ese es otro proyecto que estoy ahorita a mitad de camino de hacer, es un nuevo libro de gramática, con todo lo que nunca nos explicaron de la gramática. Después del éxito del taller, de lo que nunca nos dijeron de la gramática, ya me pidieron que haga el libro. Y el libro es una serie de relatos explicando la gramática como nunca nos la explicaron. Y ese libro se pretende en un futuro convertirlo en libro de texto, pero desde las escuelas normales, secundarias, o sea, etcétera, etcétera, a corregir todo el daño que traemos de decenas de años.
Sí, comprendo. Muchas gracias, doctor. para servirte. Voy a pedirles, mis queridos doctores y audiencia, que pues habilitemos nuestras cámaras cuando hagamos el uso de la palabra para que podamos ir entendiéndonos mejor y fluya mejor la comunicación. Ujú. No le escuchamos. Doctora Andrea Duque Samano, si me hace favor de habilitar su micrófono para que le escuchemos. Con todo gusto le... A ver, voy a tratar de habilitarlo yo desde aquí, no se preocupe. Ya estamos. Estamos. Bueno, voy a pedirles a los demás que apaguemos los micrófonos para que no se haga el eco y nada más dejemos que ellos hablen, por favor, mis queridos doctores. Gracias. Doctor, muchas gracias por su aportación. La verdad es que es una gran aportación que sentimos. La pregunta sería en un sentido siguiente. A la luz de la semántica de un texto, de una lectura, la semántica del lenguaje, ¿cómo podríamos hacer un andamiaje para que nuestras generaciones que vienen atrás de nosotros puedan establecer una conectividad no solamente con su entorno, sino también con su ser interior? Bueno, es muy interesante porque son varios aspectos reunidos en esto, no es solamente el lenguaje. Todas las familias tienen ciertos dichos y ciertos hábitos. Los hijos siempre dicen como dice mi mamá, como dice mi papá o como decía tal, el buscar las raíces de ciertas expresiones y luego entender el qué querían decir. Los refranes, como los dichos, son filosofía popular y tienen mucha profundidad. Algunos no podemos coincidir con lo que dicen textualmente. Con algunos dichos se contradicen con otros, pero hacer ese juego hace polémica y hace defensa. Miren, tenemos mal interpretado el debate como si el debate fuera un pleito. En las familias, la sobremesa eran debates y los abuelos y los papás enseñaban a los más chicos con una sola expresión: argumenta. No importa quién tenga la razón, sino cómo se construye la razón. Cuando yo defiendo el conocimiento como una posesión, el primer equivocado soy yo. El conocimiento no me pertenece, como me llega yo lo tengo que transmitir. Si lo veo como una posesión, es más difícil repartirlo, pero además lo voy a defender con el ego. Si lo reparto, lo comparto con dignidad. Entonces, cuando aprendemos a debatir construyendo, no importa quién tenga la razón, sino cómo se forma la razón. Eso alimenta la capacidad de objetividad. Yo les pongo un ejemplo ahorita muy práctico en sus reuniones familiares. Pongan un canasto para los teléfonos celulares. Hagan plática de sobremesa. Pongan temas a exponer en familia. ¿Cuántos han llegado y decir, oigan, vamos a hacer una familia como cualquier otra o vamos a hacer una familia de líderes?
Vamos dejando el celular a un lado y cada domingo que nos reunamos a comer, al final vamos a platicar de tal cosa. Y propongan temas y el siguiente domingo sacan el papelito y de ese tema van a hablar. Temas de interés, ¿eh? Sugerencia. De momento no se metan en política, pero sí métanse en valores, métanse en cultura, métanse en la raíz de la familia. ¿Quién sabe cuál es el origen de nuestro apellido? Ah, caray, a ver, pues órale, a ver, el origen del apellido, a investigarlo. Oigan, ¿cuál es el escudo de armas de la heráldica de nuestra familia? ¿De dónde vinieron nuestros abuelos? Y a ver, ¿por qué Guadalajara se llama Guadalajara? ¿O por qué Yucatán se llama Yucatán? ¿Cómo se llama la calle donde viven? ¿Cuál es el origen del nombre de la calle donde viven? O sea, ese tipo de asuntos coloquiales del diario, pero que se den cuenta que en la convivencia familiar pueden hablar de otras cosas distintas a no arreglaste tu cuarto, no recogiste tu ropa, me dejaste el baño con la luz prendida. O sea, en lugar de quejas, construcción. No utilicemos la queja como lenguaje familiar, por eso tenemos a generaciones que tienen dos familias, la de la calle y la de la casa, y tratan de estar más tiempo en la calle porque no quieren llegar a su casa. Es correcto. Muchas gracias. Gracias, doctor. Para servirles. Buenas tardes, doctor Juan Morales. Doctor, a tus órdenes, doctor. Actualmente en las familias se ha venido viendo ya aquí en México lo que es el lenguaje informal. Ya en las pláticas anteriormente, como usted lo dice, había un lenguaje formal en las familias, en las reuniones de los fines de semana. Platicaban lo que es pues las metas, los bueno, yo me acuerdo que los tíos decían, no, pues mi aprendizaje, mi autogestión, pues yo voy a ser dueño de mi aprendizaje porque el maestro, pues me dejó esta tarea, me dejó este escrito, pero actualmente, yo creo que el perder el manuscrito se perdió mucho, porque una oración la escribíamos hasta que terminábamos, y actualmente ya pues ya no escriben los muchachos, ya sus ideas ya no son, ya no las plasman, ya no las dicen como son, o sea, ya no explican bien lo que quieren decir, porque anteriormente escribíamos a manuscrita, bueno, yo escribo manuscrita, y desde que empieza la pluma hasta que termina la oración, ahí vamos, y actualmente yo creo que es la falta aquí que nos hace en México regresar a la manuscrita, que escriban porque como usted lo explicó en su ponencia, necesita uno escribir la palabra y a completar la frase. Bueno, hay un ejercicio muy interesante que también lo he recomendado en algunas familias, que es, a donde quieras que vayas, tienes que hablar con alguien. Y para hablar con alguien, más vale que ensayes y te equivoques con nosotros, a que vayas y te equivoques a donde tienes que ir a pedir trabajo, hacer una negociación, una venta o lo que quieras. Entonces, el que hagan otra vez un botecito con ideas y como los concursos de oratoria, sacan un papelito y tienes 3 minutos para exponerlo. O sea, no 3 minutos para prepararlo y luego exponerlo, no, exponlo en 3 minutos y sin ser repetitivo. Y ahí les hago yo una sugerencia, a escondidas pongan las notas de voz de un celular grabándolo y luego en privado le dicen, mira, escúchate, ¿te parece correcto la forma en que lo dijiste? ¿Cuántas muletillas dijiste? ¿Cuántas malas palabras pronunciaste? Groserías, el no sé, el volver a darle vuelta a la idea porque no puedes construir. Y entonces es ahí donde uno le dice, ¿cómo te ayudo para que esto lo hagas?
De repente los ejercicios de oratoria nos enfrentan a una realidad muy fuerte. No nos sabemos expresar. Entonces, practicar pequeños ejercicios de oratoria en familia, con la consigna de que no se vale criticar. El que hable, que sea para ayudar. Miren, es muy fácil señalar los errores de los demás. Si en ese proceso aprendemos también a ser propositivos y proactivos, la convivencia familiar va a cambiar como no tienen idea. Pero además, el intelecto de todos se va a empezar a fortalecer. ¿Cuántas veces siempre? Yo todavía veo familias que juegan lotería, serpientes y escaleras, memoria, uno, diferentes juegos. Conviven, pero todos tienen prohibido sacar el celular. El gran enemigo de la unión familiar es el celular y sus redes sociales. Hay momentos en que decimos, es reunión familiar, es exclusivamente la familia. Si para ti es más importante el celular, entonces ¿en qué escala de valores tienes a la familia? Pues actualmente en México se han venido perdiendo esos valores, doctor, porque realmente esas reuniones ya no se llevan a cabo, y ahorita ya nada más son fiestas y lo que se escucha son lenguajes informales, en todo tipo de plática, que si no Claro. esto, que si no el otro. Pues ya ahorita, anteriormente sí, las familias se reunían y platicaban que asuntos personales que eran en beneficio, crecimiento de las familias, proyectos que ellos tenían. Eso es una demostración de que ya no hay liderazgo ni en la familia. Y si no hay un líder, como la manada, no hay un macho alfa que ponga orden, porque es más importante ser amiguito de las criaturas que poner en orden a las criaturas, ¿verdad? Y hablando de cultura y de la poesía y de cuento y de la narrativa y de todo eso, actualmente ya no les gusta. A los jóvenes ya no les gusta. Por más que les digan, vamos a ver, vamos a hacer este trabajo, o crea este escrito, algo, ya no les interesa. Ya no les interesa. Le platico esto porque tenemos un comité de letras latinas en el Estado de México. Invitamos a los jóvenes y ya no les interesa. Entonces participamos en las escuelas primarias y esos niños pequeños, yo creo que tienen más interés en aprender que los jóvenes de secundaria o de universidad. Hay niños de primaria que en un momento nos compusieron una frase. Sí. Y va uno a la primaria, no les gustan, jovencitos, ya tienen otras ideas, como dice, el celular, otras cuestiones. En la universidad, mucho menos. Se ha venido perdiendo mucho y en lo que es la primaria, los jovencitos les interesa aprender, saber las letras. Nos escuchaban decir poesía, no hombre, pues los atrapaba uno en ese momento. O sea, se les veía las caritas de los jovencitos. Yo creo que hay que, ahora sí que en la educación de aquí de México hay que otra vez introducir la cultura de la poesía, la narrativa, como usted lo explicó en su ponencia, maestro. Sí. Eso es lo que nos hace falta aquí en México. Aquí hay un punto muy importante. No es que no les guste, es que se les hace cursi admitir que les gusta. El 99% son poetas de closet. ¿A qué me refiero? Nomás que estén enamorados una vez y vas a ver la primera canción que van a poner es la que les llega al alma, porque les dijo algo. Lo que pasa es que también desde los años 80, 90 nos empezaron a invadir unos neopoetas que no decían nada, que nada más era una construcción de frases estéticamente armoniosas, pero sin profundidad. Entonces, esto también generó un alejamiento. Sí, como experimento de lenguaje son muy válidos, pero no como una poesía que exalte, emita, desarrolle, etc. Ahora, ese no es trabajo de la poesía. Hago la aclaración.
Hay poemas que son tal vez solamente ejercicios lingüísticos y punto. Pero a lo que yo voy, en el momento en que a uno de estos muchachos les llegue un sentimiento y en ese momento una canción de banda, o sea, sí conocen de poesía, pero con música. Y hay de todo. Hay basura como los reggaetoneros o los corridos tumbados, pero también encontramos otras cosas de mucho valor. En Guadalajara hemos realizado en algunos centros culturales concursos con estos muchachos de canto urbano, que suena como rap. Entonces van haciendo ellos su ritmo, todos con la misma musiquita y el sonsonete del tun tun tun, pero van haciendo su rima y van construyendo situaciones de arte urbano, porque además son un segmento de sociedad rechazados, golpeados, vejados, llenos de vicios, de muchas broncas. Y con ellos hemos ido haciendo concursos y luego hacemos talleres literarios para el mismo rollo que traen, pero que lo digan con mayor riqueza de lenguaje, que lo digan con mejor armonía de cómo construir sus rimas, porque hay veces que se le van 2 sílabas de más y ya se no como con calzador la rima, en el caso de los que les gusta la poesía rimada. A los que nos gusta el verso libre utilizamos otras cosas. Pero a lo que voy es muchachos de la calle que ni siquiera terminaron la primaria y se empiezan a acercar a la poesía de esa manera. Entonces, sí hay manera. Nada más no hemos encontrado la estrategia adecuada con todos. En un momento se les va a aparecer la necesidad y les va a caer. De eso ten plena seguridad. Les va a caer el momento. Hay que tener paciencia, pero además hay que dejarles las herramientas a la vista, que eso es muy importante. Gracias, doctor, por todo y gracias por la salud que nos está brindando. Muy nutritiva su ponencia. Gracias. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Adelante, adelante. Hola, buenas noches a todos. Adelante. Me parece muy interesante la conferencia. Yo no soy maestra de profesión, o sea, no tengo estudios de pedagogía, soy maestra de área. Decidí abrir como una escuela extraescolar y todos los problemas de todos los niños que asisten es ese, la falta de comunicación. Yo a veces los veo en sus escuelas normalmente y son niños aislados, regularmente no se comunican, no tienen una forma como de expresarse. Cuando llegan aquí a la escuela, encuentran jóvenes que tienen sus mismas ideas y empiezan a expresarse. Pero también he notado mucho que el entorno o el medio donde están pues, las diferentes escuelas, influye mucho. Hay alumnos o jóvenes en los que he trabajado en escuelas de gobierno y particulares, en donde con tal de ser aceptados, prefieren no admitir que les gusta algo. A mí me pasó en secundaria, me gustan mucho los temas de tecnología, pero también la parte de la poesía. Y yo siempre les trato de que los jóvenes expongan o traten de expresarse lo más que puedan, pero a veces hay jóvenes que tienen este talento para expresarse, para cultivarse, y por temor a las burlas de sus compañeros que no lo hacen porque es el único o son los únicos, prefieren encapsular su gusto y no mostrarlo y irse como que a los del montón, ¿no? Y lo más triste es que no hay un docente que los pueda guiar y decirles que a lo mejor si no te gusta, bueno, pues acercarte, ¿no? O buscar alguna estrategia para hacerlo. Como no es mi área, para mí es más complicado porque en las escuelas de gobierno sí están muy marcados como que los docentes que se dedican a la parte de la literatura, ciencias, y a mí siempre me tocan las clases extraescolares. Yo doy un taller de ajedrez, entonces el ajedrez, la mayoría de las escuelas piensan que es que pues nada más te sientas y juegas, ¿no? Realmente hay mucha parte cultural, hay mucha parte, pues donde tú te puedes expresar. A veces a los jóvenes los pongo a que den talleres para que ellos puedan expresarse y puedan inspirar a otros chicos. Pero esa es una
realidad que yo veo todos los días con los jóvenes que tengo aquí, porque tengo jóvenes bueno, tengo niños desde los 5 años hasta los 18, 17, jóvenes de universidad, y no se saben expresar. Nos pasa mucho en los proyectos, cuando están tratando de expresar un proyecto o una idea, los jóvenes de universidad regularmente no saben por dónde iniciar, tienen miedo a poderse expresar, y yo creo que son de las materias que no te dan a nivel ingeniería. En mi caso, solo tuve una materia que fue expresión oral, fue antes de tesis, y no fue suficiente, porque cuando nos tocó defender la tesis, los que ya llevábamos un camino, por ejemplo, yo ya daba clases, no me sentí tan temerosa, pero mis compañeros que nunca se habían parado a defender una tesis o que o nunca se habían parado a que nos pudieran cuestionar sobre su conocimiento, o sea, nos fue terrible, y la escuela implementó más talleres literarios. Desafortunadamente no se le dieron continuidad, pero es un problema muy, muy grave. También la parte cultural, la aceptación de los grupos es otro factor. Sí, sí, hay muchos, son una minoría a los que les gusta esta parte literaria. Y como es una minoría, pues a veces se sienten excluidos. Y también los docentes no les gusta batallar. Yo veo mucho en algunas escuelas de gobierno donde no les gusta batallar, donde dicen, bueno, pues si no quieren participar, pues que no participen, ¿no? O sea, no hay ningún problema. Hay otros institutos que sí los obligan, y yo a veces prefiero que sí los obliguen, aunque no tengan como que pues yo les digo como que la madera para poder hacerlo, pero te va generando tablas para que en el futuro te van a servir. Tal vez no en este momento porque todavía son muy jóvenes, pero cuando ya llegas a platicar con personas, pues profesionistas que están en tu área, o que quieres pedir una oportunidad, o que quieres aprender más, simplemente te vas a sentir excluido de no haber aprendido en su momento todo esto de poderte expresar, de poder atender con atención las cosas que se te dicen. Bueno, ese es mi punto de vista. Sí, mira, haces una labor muy interesante. Los talleres de ajedrez tienen un desarrollo cognitivo maravilloso. A nivel mundial está demostrado. Incluso hay escuelas en que es obligado llevar los cursos de ajedrez. Es maravilloso. Cuando lo quieres convertir en que los que asisten a tu taller puedan expresarse, encárgales que te hagan una exposición de pie de la pieza de ajedrez que más les signifique a ellos, que hagan un pequeño cuentito. Haz microrrelatos y dile microrrelatos de 250 palabras o de 150 palabras de la historia de una de las piezas del tablero de ajedrez que más te guste. Pero a la siguiente sesión tiene que ser de otra. Si ahorita fue el peón, luego va a ser el caballo, va a ser el alfil, va a ser la torre, la reina, el rey. Que vayan variando. Siguen con la mentalidad de lo del ajedrez, pero cómo se identifican ellos con esa pieza del ajedrez. El microrrelato no debe narrar cómo se mueve o cómo juega eso, sino él cómo convive con la pieza de ajedrez. Porque si te van a narrar que se mueve de estas casillas y hace el otro, pues ese es un libro del reglamento de ajedrez y cosas de técnicas de ajedrez. Lo que tú quieres ver es la identificación de ellos como persona con lo que hace en la estrategia del ajedrez esa pieza. Entonces tiene que involucrar su experiencia personal. Si tú les pones, me lo vas a poner en un microrrelato de 150 palabras, estás también ejerciendo la expresión de una idea con mesura, sin echar tanto rollo, con mesura en concreto. Ya desarrollaste 3 habilidades ahí, además de la expresión oral. Ese es un granito de arena con ellos. En lo demás que me expones, pues sí, ciertamente tenemos una crisis de vocación en las escuelas. Algunos van para cuidar nada más la plaza y la jubilación. Y otros, pues simplemente van porque tienen que sobrevivir de algo. Acuérdate que tenemos un sistema educativo con herencia de plazas. Entonces, algunos ni siquiera querían estudiar para eso, pero como su papá estaba ahí, su mamá estaba ahí, le heredaron la plaza, pues ya tenía una chamba para buscar su pensión. Entonces tenemos un gravísimo problema de herencia de plazas, falta de vocaciones, y
pésimas estrategias educativas. Cuando ellos dicen, no es mi problema, hay que lo haga el otro, pues quiere decir que ni siquiera les interesan los muchachos que están en el aula. Pero como ya vi que a ti sí te interesan, por eso te propongo esos ejercicios. Los microrrelatos son sensacionales, se hacen en un ratito. Y sobre todo cuando les pones reglas que involucren emociones, pensamientos, estrategias, que se identifiquen con ellos como personas. Eso les va a encantar. Y vas a ver que lo que van a encontrar cuando lo van a decir en voz alta frente a los demás es que otro va a decir, ah, caray, yo no sabía que él pensaba así. Y se van a apreciar de una forma distinta y se les va a quitar la vergüenza de la opinión de los demás, de sus propios sentimientos, porque van a ver que los demás también tienen sentimientos. ¿Correcto? Bien, a tus órdenes. Gracias. Para servirte. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, alguna duda, un comentario. Hola, solo darle las gracias. Estuvo Gracias, Viviana. la conferencia. Me llevo cosas para trabajar, bueno, objetivos más bien para trabajar. Y precisamente tenía una duda, pero ya me la aclaró y le agradezco mucho. Ha sido bastante retroalimentativa esta conferencia, le agradezco. Para servirte, un placer. Doctor Verónica Hernández, primero agradecerle todo lo que nos comparte, su tiempo, su conocimiento, pero me queda claro que todo lo que usted hoy ha trabajado, pues es un largo caminar, ¿verdad? De muchos años. Hace rato yo escuchaba, ¿no? Partimos desde la familia, de poder investigar hacia atrás, hacia nuestros padres, abuelos, tatarabuelos, cómo se relacionaban. Creo que es algo muy importante el poder obtener esta información. Y hoy en día, pues hemos perdido muchas cosas. Me hace recordar mucho a mi padre porque todo esto que hoy comenta nuestro padre nos los fue inculcando, ¿no? La relación familiar, el poder comer en familia, como hermanos, cuando eras niño, había una hora para comer, había un horario con disciplina. Hoy yo lo veo un poco complicado porque se come cuando se puede y se come con el celular, ¿verdad? Yo también soy de la idea de que hay que poner una canastita para quitar los celulares porque cuando hablamos hay que vernos de frente, no con el teléfono en mano. Pero a mí me gustaría, ojalá y nos pudiera compartir, la verdad es que estoy muy contenta con toda la información que hoy nos está regalando, esos puntos que usted va a escribir, bueno, que ya está escribiendo, ojalá y nos pueda ir dando así como esas lucecitas, porque creo que esta información todos los días la ocupamos, y poder ir fomentando a los que nos gusta, porque no a todas las personas nos gustan estos temas. Yo tuve una experiencia hace poco de poder generar en el tema del campo, que es a lo que yo me he dedicado, el poder generar poesías, canciones y poemas para poder identificar la identidad de la gente desde el campo, desde la raíz, desde la tierra. Entonces es algo muy importante el poder rescatar esta pasión por lo que uno tiene y poder seguir amando nuestra tierra, que es muy valiosa. Yo siempre digo, nos da de comer, nos da minerales, nos da vida, nos da oxígeno, la tierra nos da todo. Entonces, de verdad yo le agradezco, ojalá y nos pueda seguir compartiendo pues toda esta sabiduría que usted tiene y nosotros poderla aplicar desde nuestro ámbito. Muchas gracias. Muchas gracias por los conceptos, Verónica. Te lo agradezco. Mira, cuando se hace esto de las reuniones familiares es importante establecer una regla en la familia. No somos jueces, no somos fiscales y no somos verdugos. Y tenemos dos orejas para escuchar el doble de lo que decimos con la boca. Entonces, vamos entendiéndonos que muchos de los conflictos familiares o de la dureza de las reuniones familiares es porque a alguien le gusta el papel de juez
y a otro le gusta el papel de verdugo y saca la espada y le quiere cortar la cabeza a todos. Pero cuando uno dice propositivo y no se vale hablar mal de nadie, y como que todos los demás hacen bolita para protegerse y que el que habla mal no hable mal. Ahora, yo les mencionaba de los 3 principios de la autogestión. Son 3 principios muy sencillos, pero muy difíciles. Y ahorita vas a ver por qué. La regla número 1. Nadie es más importante que yo, ni mi ego. Todo iba bien hasta que dije, ni mi ego. Porque para todo mundo es muy fácil decir, nadie es más importante que yo. Sí, pero ni mi ego. Ya tiene una trascendencia totalmente distinta. Segunda regla de la autogestión. Soy absolutamente responsable de mí. Es decir, no le puedo echar la culpa a nadie. De nada de lo que me haya pasado, como me esté pasando o lo que sea. Yo soy responsable de mí. Y la tercera regla. Todo mi poder jamás debe ser usado para dañar, ni a mí. Entonces no me puedo victimizar. Si soy responsable de mí y todo mi poder no lo puedo utilizar para dañar a nadie, ni a mí, no me puedo victimizar. 3 reglas muy sencillas que luego voy a llevar al campo de la salud y luego voy a llevar al campo económico y luego las voy a aplicar en la educación, en el desarrollo intelectual y luego lo voy a llevar en el lado emocional y luego lo voy a llevar, o sea, de los 7, 8 elementos de la integración del ser humano, tengo que llevar a aplicarlo. Y a la hora que las explico en cada una de estas columnas del desarrollo integral del ser humano, la perspectiva de la autogestión ética de alto rendimiento es otra cosa, porque tú eres tú contigo 24/7 y no conozco un solo ser humano que no sea con él mismo 24/7. Que quiere evadir la realidad es otra historia, pero por ahí es por donde se empieza. Bien, no sé si alguien más tenga alguna duda. Adelante, si alguien más quiere hacer uso de la palabra, hay que aprovechar el tiempo de nuestro queridísimo doctor, porque él empezó la conferencia a las 2 de la mañana, hora de España, y bueno. Y ya son las 3:32 aquí estoy en Salou, aquí cerca de Tarragona, en Cataluña, y acá en España. Muy bien, a sus Adelante. órdenes. ¿Alguien más quería hablar? Adelante. Alfonso. A ver, Alfonso. Buenas noches. Yo opino, desde mi perspectiva como estudiante, es que un tema que se ha dejado muy de lado lo que es practicar la asertividad en los salones de clases. Debido a que como es una minoría en las escuelas, se ha dejado así que muy aparte de esa área y se centra más en dejarnos conocimientos sobre ciencia y tecnología y demás, o matemáticas, que implementarnos lo que es la comunicación asertiva. Y que a mi Sí, parecer es un tema que debe de tratarse más para mejorar lo que es la comunicación y la expresividad. sí. Nada más acuérdate que para que se dé como comunicación asertiva, tiene que haber pensamiento asertivo. Si no, no hay congruencia. Entonces, por más que nos enseñen cómo decir las frases y todo con mucha objetividad, se rompe cuando ya no hay congruencia en la persona que lo pronuncia, porque una cosa es lo que se dice, otra cosa es la que se piensa y otra es la que se hace. Entonces hay que buscar la congruencia. ¿Sí? Así es. Gracias. Bien. Por otro lado, no hay problema por el horario. Lo que quieran seguir preguntando, yo no tengo ningún problema en seguirle dando. Cuando estoy en este tipo de actividades, me apasiona tanto mi trabajo que sueño no tengo, así que síganle pegando al mono y pregunten lo que quieran.
Bueno, yo sí te quiero pedir, mi queridísimo doctor, autorización, porque la verdad ahorita que escuché las reglas de la autogestión, que pues es algo que tú has trabajado y construido, me gustó mucho. Nosotros estamos trabajando mucho, como sabes, por la reivindicación del doctor honoris causa y Así porque es es, importante para nosotros que nuestros doctores pues tengan ese sentimiento de humildad. Yo así quisiera es. pedir tu autorización para poder pedirles a ellos que con sus manos, o sea, con su letra, me digan estas 3 reglas que tú me acabas de decir como un compromiso desde de día a día seguir trabajando y construyendo, pues para una sociedad mucho más ordenada, primero hay que ordenarnos nosotros mismos, ¿no? Sí, cómo no. No le veo ningún problema. Me gustaría mucho, en dado caso, ponértelas por escrito tal y como van en el libro próximo a publicarse, que se llama El misterio de los considerantes. Eh, y ahí viene explicado, pero te voy a poner solamente las 3 reglas como son. Sí, te las hago llegar en el WhatsApp. Nada más dame chance a eso hacerlo ya el día de mañana en México. Ya una vez que haya recuperado mi tranquilidad de dormir un rato. Muchísimas gracias, doctor. Claro que sí. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? ¿Crítica? Se recibe de todo. Kilos de tomate, una cebollita, un pollito, no sé, hasta una botella de tequila, como dicen. Muy bien, pues mi estimado doctor David, si no hay nada más con que los pueda yo aportar y ayudar, mi gratitud antes que nada y, y pues agradecerles a todos que estuvieron aquí presentes en esta charla y pues espero verlos pronto. Yo ya regreso en unos días más a México y espero que nos veamos allá en persona. Pues muchas gracias, doctor querido. Pues a nombre de Claustrum Doctoralis Universum Vitalis y la Real Academia Mundial para la Defensa y Protección de las Lenguas y Saberes Ancestrales, pues te agradecemos profundamente tu tiempo, tu entrega para poder compartirnos esta información tan valiosa. Y bueno, pues esperamos que tengamos oportunidades posteriores para nuevas conferencias, nuevos temas, que nos puedan ayudar a seguir mejorando como seres humanos. Será un placer, estamos para servirles. Y muchas gracias, doctores, y público en general que estuvo aquí acompañándonos. Siempre agradecido con el apoyo que hacen para compartir nuestras actividades. Vamos a publicar este video para quienes no tuvieron oportunidad por cuestiones de horario, trabajo y demás, puedan tener acceso a esta información. Les pediré encarecidamente me apoyen en compartir esta información para que pueda llegar a más personas Sí, y toquemos más mentes y corazones. sí, parece que el doctor Clemente quería comentar algo. Perdón, se me No, dio así. gracias, doctor, y gracias, doctor David. Seguiremos compartiendo todo como estamos en la página de 12 Pueblos de Cama, en asesorías legales, en la otra página que también tengo en la Ciudad de México, para que esto se haga más amplio, más extensivo, y llegue a más manos, y tengamos más audiencia. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Pues, Si muchas gracias. yo quiero comentarles que en el Consejo del Claustro tomamos la determinación de tratar de encauzar las vinculaciones y los acercamientos entre los miembros del claustro. Si alguien tiene deseo por tener un acercamiento con el doctor, pues les voy a pedir encarecidamente que me comenten. Podemos hacer un grupo de trabajo con el doctor Juan Morales de la Garza, con el doctor Clemente, que también es escritor, y bueno, la gente que quiera empezar a sumarse y tener este acercamiento con estos doctores, pues las puertas están abiertas, con gusto haremos esos acercamientos. Muy bien. Pues a la orden. Muy bien, bueno, pues entonces estamos por concluir esta conferencia, doctor, siendo las 7:38 hora de México. Te agradezco profundamente tu apoyo y asistencia y
Nos estamos viendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias y un saludo para todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor David, por vincular esta bonita conferencia. Muchas gracias, doctor Juan Morales. Gracias, un placer, Verónica. Y un saludo a todos y un abrazo.